de 5 distritos. Las estaciones Universitaria, 22 de agosto, Belaúnde y Los Incas comprenden 7.4 kilómetros y beneficiarán a los vecinos de Independencia, Los Olivos, Comas, Caraballo y Puente Piedra. Hablamos nuevamente de la presidenta Dina Boluarte, que ha destacado la labor de la Fuerza Aérea en la lucha contra las amenazas internas y externas, así como su labor logística durante la ocurrencia de desastres naturales en el país. Esto ha sido durante la ceremonia de graduación de 86 nuevos cadetes de esta arma tutelar. En el acto protocolar, la mandataria hizo entrega de la espada de honor a uno de los graduados que ocupó el primer puesto de la promoción y anunció que en los próximos meses llegarán nuevos aviones para la FAP. A propósito de novedades, cientos de adultos mayores han acudido hasta la cuadra 7 del Jirón Carabaya en el Cercado de Lima para consultar, ¿no?, qué ha pasado, las novedades sobre la devolución de sus aportes del Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI, pese a que la presidencia del Consejo de Ministros informó que el reinicio de la devolución de los aportes a los fonavistas comenzará el jueves 21 de diciembre y que habrá mayor información sobre la devolución a partir de este sábado ingresando a la web de la Secretaría Técnica del FONAVI, www.fonavi-st.pe. También pueden comunicarse, ojo, a la central telefónica 640-8655 o asistir a los módulos de atención al ciudadano. El Banco Central de Reserva ha puesto en circulación desde hoy el nuevo billete de 200 soles que tiene la imagen de la pintora Tilsa Suchilla Castillo, destacada artista peruana del siglo XX. Resaltando además en el reverso imágenes del gallito, de las rocas y de la flor bella abanquina. El nuevo billete circulará de forma simultánea con los actuales de 200 soles que tienen, como sabemos, la imagen de Santa Rosa de Lima. Nos vamos ahora a Cañete. Durante un operativo de control de identidad, efectivos de la comisaría de Cerro Azul incautaron 8 kilos de oro. Fue durante la intervención de la ciudadana identificada como Verónica Pacheco Castillo, de 48 años, quien mostró nerviosismo durante el control de rutina. La mujer llevaba una faja de color negro en el abdomen que contenía varias barritas del metal pesado de color amarillo. La detenida fue trasladada a la comisaría del distrito, será investigada por el presunto delito de minería ilegal. Dejamos Lima, nos vamos a la región Ancash. Pobladores del distrito de Tambo Real, ubicado en la provincia del Santa, denuncian que este puente que une a su distrito con la ciudad de Chimbote, se encuentra próximo a colapsar. Las imágenes son elocuentes, ¿no? Según el dirigente del centro poblado, la caída de esta infraestructura podría dejar incomunicados a unos 6.000 pobladores. Es por ello que piden a las autoridades regionales la construcción inmediata de un nuevo puente. Quieren una nueva estructura. Agentes israelíes han golpeado a un fotógrafo cuando cumplía su labor informativa. Tras difundir el video de la agresión que lo dejó con el rostro ensangrentado, el gobierno de Israel informó que los policías implicados en la agresión fueron suspendidos inmediatamente. Mientras tanto, en la Franja de Gaza señalan que la guerra se extenderá por más tiempo, más allá incluso de Año Nuevo y otras festividades. Así lo admitió también un vocero de los Estados Unidos, quien dijo que la lucha contra Hamas llevará tiempo y se producirá en distintas fases. Hamas tiene en su poder 15 rehenes, mientras que Palestina registra más de 20.000 muertos. Y al menos 55 empresarios fueron detenidos en Chile tras ser acusados de haber organizado una red para evadir impuestos que suman, atención, escúchelo bien, 270 millones de dólares. Medios locales precisaron que la organización defraudó al Estado mediante la emisión de facturas falsas, por lo cual además se considera el mayor fraude fiscal en la historia de este país. Los empresarios chilenos intervenidos deberán responder por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. El uso de combustibles fósiles, especialmente carbón, alcanzará un récord de 8.530 millones de toneladas este año. Según la Agencia Internacional de la Energía China y la India, muestran aumentos significativos del 4.9% y 8% respectivamente, mientras que Europa y los Estados Unidos ven disminuciones del 21% y 107 millones de toneladas. Se proyecta una disminución del consumo de carbón en Asia en los próximos 2 años. Las organizaciones ambientales abogan por un aumento de las energías renovables para reducir el consumo global de carbón. Vamos con la información utilitaria y comenzamos con
precio del dólar, también por supuesto del euro. Adelante, señor director, ahí está precisamente el gráfico que nos muestra las cotizaciones al 14 de diciembre del 2023. Ojo, el dólar compra-venta al igual que el euro. Vamos con el precio de los combustibles. Vamos a revisar entonces la información de la región Ayacucho. Ojo con eso, el precio del combustible en Ayacucho, el diésel B5, el S50V, el gasol 84 Plus, el gasol Premium y el gasol regular, ¿no? Y esta franja que nos lleva entre lo mínimo y lo máximo. Importante también, ¿qué va a pasar en cuanto a el tiempo? Mañana, el pronóstico del clima para ustedes. Mañana 16 de diciembre, ¿cómo estará Lima Este? ¿Cómo estará Lima Oeste? ¿No? Lima Este que marca un máximo de 26 grados, un mínimo de 17. Lima Oeste un poco menos cálido. Y ahí está también la temperatura para Bambamarca en Cajamarca y Lamas en San Martín. Y por último, para los amantes de las olas, para los tablistas y, cómo no, para los veraneantes también. Hay que respetar al mar, hay que tenerle mucho cuidado. En La Libertad, en Playa La Barca, en La Libertad, en Playa El Milagro, el oleaje primario y el secundario, también el viento y el clima. Muchas gracias por habernos acompañado en Al Cierre. Lo dejamos con diálogo abierto. Ya están listos Maite Vizcarra y Ricardo Alba. Muy buena noche, buen fin de semana. Chao, chao. Gracias por el pase. ¿Cómo estás, Nicolás? Así es. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, noche agitada, por cierto. Sí, además quincena de diciembre, como que ya se empieza a sentir el tráfico, el ambiente navideño, la gente se está empezando a relajar, en fin, es parte de terminar el año. Pero esto es un buen programa, así que le invitamos a que se quede porque vamos a hablar de coyuntura y de temas electorales. Y en donde sí no hubo relajo ha sido en el Congreso, porque se ha modificado, por ejemplo, la ley electoral y ahora prácticamente las elecciones denominadas PASO ya no van a ser obligatorias. Así es. Para entender bien, porque seguramente usted ya se ha perdido un poco en el debate, estará con nosotros el señor Julio Silva Meneses, que es un especialista en temas electorales y es ex asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Pero también vamos a hablar de temas jurisdiccionales, y es que este lunes se inicia el Congreso Nacional de Jueces en la ciudad de Trujillo. Exactamente, vamos a conversar al respecto entonces con Roberto Burneo, que es juez supremo titular, para que nos comente de este importante evento. Y para cerrar, ¿qué tenemos? Tenemos una presentación de los 60 años de la publicación de una obra trascendental para los pequeños y microempresarios y por supuesto también para todos los que tienen algún emprendimiento. Sí, y estaremos con el señor Jorge Merzal, que es director de la Maestría de Negocios de ESAN. Así que así los invitamos a que nos acompañen en este tiempo y bienvenidos. Vamos ahora con el resumen. Ha pedido un presupuesto adicional la ex fiscal de la Nación y nosotros le hemos dado ese presupuesto adicional porque somos los primeros interesados de saber la verdad. Nosotros, como gobierno, necesitan también de ese equilibrio de las instituciones que puedan funcionar para el periodo en el que han sido elegidos. Si es que hay una falta o es que hay un error, que eso se vea dentro también del camino del debido proceso. No podemos generar más inestabilidad. Se viene coordinando y por una estricta cuestión de orden y transparencia la intervención de la Contraloría General de la República para que en el marco de sus funciones realicen una auditoría de gestión y fiscalización en el Ministerio Público. De hecho, se va a fortalecer el equipo especial de Cuellos Blancos con el fin de impulsar el desarrollo y culminación de las investigaciones. Se convocará oportunamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por única vez para que asistan a una nueva sesión del Pleno del Congreso. Lo que dice la Junta es muy bien, somos respetuosos del Congreso, pero somos respetuosos también del debido proceso y asistiremos cuando se reúnen las garantías del proceso. Nuestra primera charla y está a través de la tecnología del Zoom el señor Julio Silva Meneses para que nos haga una
actualización de este debate que es muy relevante acerca de las elecciones primarias en los partidos políticos. Buenas noches, señor Silva. Estimados Maite y Ricardo, ante todo igualmente, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente estamos siendo testigos de cómo la denominada contrarreforma electoral se va consumando por parte del Congreso de la República. El día de ayer, en efecto, el Parlamento lo que ha hecho es aprobar una serie de modificaciones tanto a la Ley de Organizaciones Políticas como a la Ley Orgánica de Elecciones, que lo que hacen en la práctica es neutralizar o volver casi irrelevante y seguramente inaplicable las elecciones primarias, las llamadas PASO, porque lo que ha aprobado el Congreso es que las candidaturas de los partidos políticos ya no tengan necesariamente que pasar por estas elecciones primarias, sino que ahora, con este cambio aprobado, los partidos a su libre elección, a su libre albedrío, van a poder escoger, además de hacer elecciones primarias, entre realizar elecciones internas con afiliados o mediante delegados. Dos modalidades que se han venido aplicando en los últimos procesos electorales, que han sido duramente criticadas porque lo que hacen es dejar de un lado la democratización interna de los partidos políticos y empoderar a los directivos o a las denominadas cúpulas de los partidos políticos. Es decir, estamos entonces con este cambio aprobado por el Congreso, incluso exonerado de segunda votación y respecto del cual lo único que se espera es la firma y promulgación por parte de la presidenta Boluarte, pero estamos entonces regresando al escenario previo a la última reforma electoral del año 2019, estamos regresando a lo que siempre hemos tenido. ¿Qué cosa? Al secretismo de los partidos al momento de elegir a los candidatos. A lo de siempre, a estas elecciones internas que muchas veces se hacen a puertas cerradas, que muchas veces también se hacen con candidatos ya predeterminados, ya seleccionados o elegidos a dedos, es decir, elecciones que se van a llamar elecciones primarias, pero que son más de lo mismo. Simple y sencillamente un saludo a la bandera, un formalismo, porque reitero, las directivas, las cúpulas de los partidos ya decidieron, incluso algunas veces hasta mercantilizando las candidaturas, es decir, quiénes van a ser los candidatos. Sí. Doctor Silva Meneses, buenas noches. Efectivamente, volvemos también a lo que significa este oscurantismo político, y es decir, prácticamente volveremos a tener a los candidatos que hemos tenido en las últimas elecciones. Es lo más probable, como siempre, las cabezas de lista por los secretarios generales de cada partido político. Así es, efectivamente estamos regresando al modelo que teníamos y que se ha venido aplicando en los últimos procesos electorales. Y eso me permite hacer, por ejemplo, una precisión. Y es la siguiente: las elecciones primarias nunca se llegaron a implementar o a aplicar. Tal vez algunos televidentes piensen que justamente las elecciones primarias se aplicaron tal vez en el 2021 y que eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, a tener este Congreso tan desprestigiado que tenemos actualmente, y eso es falso. Las PASO, las primarias, fueron aprobadas en el 2019, pero el mismo Congreso suspendió su aplicación sucesivamente, la suspendieron el 2021 por la COVID, la suspendieron nuevamente el 2022 en las elecciones regionales y municipales por la falta de regulación, en la cual también tuvo, por cierto, parte de responsabilidad los organismos electorales, y ahora con lo de ayer prácticamente decidieron pues eliminar o neutralizar, por así decirlo, estas elecciones primarias, porque definitivamente, si tú le das a escoger a un partido qué modalidad va a determinar para elegir a sus candidatos, no creo, sinceramente, que escojan la modalidad de las elecciones primarias. Van a preferir realizar o hacer sus elecciones internas cerradas, es decir, únicamente con sus afiliados o por delegados, ¿no? Además, porque siempre, desde que se aprobaron las PASO, los partidos políticos se han mostrado reacios, ¿no? Y los partidos y los congresistas se han mostrado reacios respecto de este tipo, mecanismo de elección de candidaturas, ¿no? Y hay una crítica, pero que en realidad no tiene fundamento, ¿no? Se ha dicho hasta incluso que pues permitir o realizar las PASO es permitir que personas ajenas ingresen a los locales de los partidos a determinar quiénes van a ser los candidatos, que se admita pues la presencia de infiltrados, incluso hasta de otros partidos políticos, y eso no es cierto porque no se conoce en realidad cuál es la dinámica o la finalidad que tenían estas PASO.
y es que las primarias iban a servir, por un lado, para darle mayor protagonismo a la ciudadanía en una etapa previa a la cual ya estamos acostumbrados o normalmente hemos estado acostumbrados. Los ciudadanos usualmente acudimos el día central del acto electoral, en el mes de abril, cada 5 años, o en el mes de octubre, cada 4 años, pero ahora con las elecciones primarias íbamos a ir 2 veces prácticamente a las urnas a votar. En una primera oportunidad en las elecciones primarias íbamos a tener con nuestro voto la posibilidad de determinar quiénes iban a ser los candidatos que iban a representar a tal o cual partido, y luego íbamos, como siempre lo hemos hecho, a acudir a una segunda elección ya el día central del acto electoral. Y la otra finalidad de las elecciones primarias era servir de filtro, iba a ser un mecanismo de depuración para ir dejando en el camino a aquellas candidaturas, aquellas organizaciones políticas que tuvieran un mínimo de representatividad en el electorado. Señor Silva, la consulta es, la definición que existía de estas primarias era abiertas, obligatorias y simultáneas. De estas 3 características, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿O no nos vamos a quedar con ninguna de las 3 características que definían este tipo de elecciones? La característica que se está perdiendo, Maite, es la de la obligatoriedad. Es decir, al añadirle dentro de las elecciones primarias 2 mecanismos, como son las elecciones mediante afiliados y mediante delegados, estamos, reitero, neutralizando o inutilizando las elecciones primarias y dejarían o van a dejar de ser obligatorias porque los partidos políticos pueden optar, por ejemplo, por el mecanismo de elecciones vía afiliados o a través de delegados. Ahora, ¿esta nueva normatividad va a permitir que nuevas agrupaciones políticas puedan participar en las elecciones del 2026 o prácticamente aseguran que los grupos que ya tienen representación en el Congreso se mantengan y tengan ya casi fija su participación? Ricardo, ese es otro aspecto importante que ha sido tratado y que ha sido modificado por el Congreso de la República, y es el referido a la oferta electoral que tenemos actualmente. Actualmente tenemos inscritos 25 partidos políticos e incluso hasta 8 partidos que ya están en proceso de inscripción, en vías de inscripción, y que eventualmente podrían terminar o lograr inscribirse para poder participar en las elecciones. Ahora, lo que ha hecho el Congreso de la República ayer es cambios que lo que buscan es cerrar la oferta electoral, es decir, buscan que ya no se inscriban nuevos partidos políticos, y los televidentes dirán, oye, está bien que se ponga este límite a la creación de partidos. Lo que pasa es que si vamos a tener elecciones primarias, pero que no son obligatorias y que además le estamos añadiendo, incorporando o dándole la posibilidad a los partidos de que regresen a las elecciones internas de antes, es decir, si vamos a tener los mismos mecanismos de selección de candidatos y encima al cerrarse la oferta electoral porque ya no se van a poder inscribir nuevos partidos políticos por los excesivos requisitos que se han establecido el día de ayer por parte del Congreso, en realidad vamos a quedarnos, uno, con prácticamente los mismos partidos políticos y entonces prácticamente con los mismos candidatos. Sino que se avisora, pues en las próximas elecciones bajo ese escenario, es más de lo mismo, incluso hasta peor, ¿no? Una consulta para entender, señor Silva, ¿y la característica de abiertas está vinculada a quiénes? ¿Abiertas a los afiliados al partido político? ¿O cómo se debe entender esa situación? Las elecciones primarias, al señalar que son abiertas, lo que significa es que en estas elecciones primarias, respecto de un partido político A, por ejemplo, para la determinación de sus candidaturas, no solo pueden participar los afiliados, sino que cualquier ciudadano, cualquier elector peruano que tenga derecho a votar puede ir ese día de las elecciones primarias y en la cédula también con su voto determinar quién va a ser candidato por parte de un determinado partido político. En eso consiste la característica de las elecciones primarias de ser abiertas, ¿no? Simultáneas quiere decir además de que se van a realizar en una sola jornada electoral a nivel nacional, y como reitero, la obligatoriedad radicaba en que todos los partidos políticos tenían que pasar por elecciones primarias, pero esa característica, al abrir otras 2 posibilidades o mecanismos de selección de candidatos, también pierde sentido. Claro, ya se elimina el filtro que ante este gran número de partidos políticos servía a las PASO. Ahora, ¿habrá la posibilidad de conformar alianzas electorales? Porque este ha sido un argumento esbozado por los parlamentarios anoche, ¿no? Que volver a este escenario
de hace más de 5 años en cuanto a materia electoral es también facilitar las alianzas políticas y la participación incluso de los frentes regionales. ¿Es verdad ello? Bueno, es que en realidad la reforma electoral del 2019 no desapareció ni limitó la posibilidad de realizar alianzas electorales. Estas siempre se han mantenido y se iban a mantener en los procesos electorales venideros, ¿no? Por eso reitero nuevamente, muchas veces pues la crítica por parte de los partidos políticos o de los propios congresistas eran críticas que no tenían un fundamento en lo que se había aprobado en el 2019. Y vemos cómo se han realizado incluso cambios que hasta en principio pues no estaban en un inicio vinculados a esta modificación que se iba a hacer de las elecciones primarias. Hemos comentado el caso o el cambio que se ha hecho respecto de los partidos políticos. Actualmente, para poder inscribir, por ejemplo, un partido político, se necesitaba un aproximado de 25.000 afiliados. Y con el cambio aprobado por el Congreso el día de ayer, se ha añadido un requisito adicional que es de presentar más de 750.000 adherentes, con lo cual, reitero, lo que se hace, lo que el Congreso claramente está buscando es cerrar la oferta electoral. Y discúlpeme, ¿en la elección de congresistas se vuelve al distrito electoral múltiple? ¿Cómo queda el voto preferencial? Porque esa es otra también incógnita. Así es, ese es otro cambio que también ha pasado un poco desapercibido en nada de ayer por parte del Congreso, pero el Congreso ha aprobado regresar al doble voto preferencial. Recordemos que en las últimas elecciones congresales, en el año 2021, hemos tenido el voto preferencial, pero eso se iba a eliminar para el 2026. Ya se había aprobado que no íbamos a tener más voto preferencial. Pero ahora el Congreso ha dicho, no, nos vamos a mantener con el voto preferencial, con lo cual nuevamente empoderamos a aquellos candidatos que tienen más dinero, por ejemplo, para hacer campaña, empoderamos a ese candidato con plata, como se dice, y, en perjuicio de tal vez otras candidaturas mucho más interesantes o relevantes, pero que no cuentan tal vez con un financiamiento adecuado. Bueno, muy interesante estos alcances, doctor Silva, y obviamente hay que seguir hablando de este asunto porque a mí me queda la incógnita, ¿no? O sea, no son obligatorias, pero eventualmente si existen algunos incentivos, vamos a pensar en que los partidos políticos podrían justamente ir por ellas, ¿no? O sea, ha quedado abierto, ha quedado simultáneo, y bueno, vamos a ver lo otro, lo facultativo ya será un tema de incentivos. Sí, recordemos que tenemos una ley de organizaciones políticas desde el año 2003, que hemos tenido casi siempre este mecanismo de 3 modalidades, elecciones solo afiliados, elecciones mediante delegados, e incluso la ley anterior tenía ya establecida esta posibilidad de elecciones en las que participen personas que no están afiliadas, pero que tengan algún interés en participar en una elección interna de algún partido político. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado de que en su gran mayoría los partidos políticos eligen u optan por hacer elecciones internas solo con sus afiliados y también en una gran mayoría mediante delegados, que es esta última mecanismo o procedimiento o posibilidad, pues la que también, como he comentado, es la más criticada porque lo que hace o lo que se critica es quienes eligen a los delegados y normalmente son elegidos precisamente por los directivos, por órganos directivos o cúpulas de los partidos políticos. Muy bien. Perfecto, entonces volveremos seguramente a este debate porque, como digo, no está cerrado. Ahí yo veo, Ricardo, un tema de incentivos, como dice usted tradicionalmente, pero si van a haber nuevos partidos políticos, también ojalá puedan innovar y quedarse justamente con la posibilidad de abrirlas estas elecciones porque en principio son abiertas, ¿no? Como nos ha explicado. Muchas gracias al señor Silva y nos vamos a ir al corte. Gracias a ustedes. Vamos al corte y al retorno volveremos para hablar sobre otro poder del Estado, el Poder Judicial. Así es, hay un 12º Congreso Nacional de Jueces del Poder Judicial. Estará con nosotros el juez supremo titular Roberto Burneo, que también es parte de la organización de este evento. Pausa y volvemos. IRTP les desea feliz Navidad y un próspero 2024. Un programa donde las regiones son las protagonistas. Es una muy buena ventana para mostrar todo lo que está sucediendo en cada región. Agradecidos por generar este tipo de enlaces. ¡Que vive el Perú! Habla Perú.
el primer noticiero descentralizado del país. Y ya tenemos próximo destino, Ucayali, este sábado desde las 7 de la mañana, por TV Perú. Nos une. Esta semana en modo bicentenario, Joanna Sisowska, una violinista polaca en Iquitos. Los 199 años de la batalla de Ayacucho. Y la cultura del ceviche es patrimonio mundial.